Nicolás, en la guarida de Hezbollah vinculaciones con el extremismo islamista. Móntate en un avión, que nos vamos a Irán. Al otro lado de la línea, la voz de Hugo Chávez sonó tan imperativa como cuando repartía órdenes en el fallido golpe del 4 de febrero de 1992. Rafael Icea, de solo 24 años, aquel 4F, tenía grabado ese día que unió su destino al de Chávez, incluyéndole en el estrecho círculo de confianza del futuro presidente. Los recuerdos de todo lo que vendría después los repasó Icea cuando en septiembre de 2013 voló de la República Dominicana a Washington, en un viaje sin retorno para colaborar con investigaciones en curso en Estados Unidos. Pero en 2007, cuando Chávez le llamó para incorporarle a la visita oficial a Teherán aquel "móntate en un avión, que nos vamos a Irán", Icea no tuvo ocasión de rememoraciones, porque de inmediato tenía que prepararse para el intenso trabajo de las siguientes jornadas. Como viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, debía poner al día las cifras que utilizaría durante la estancia en Teherán. Sus preparativos, sin embargo, le sirvieron de poco para la gran sorpresa que le esperaba. A Icea, que se iba a añadir a la comitiva oficial directamente en la capital iraní, le dieron un pasaje de avión con escala en Damasco. Era la ruta que una semana cubría Conviasa, la compañía de bandera venezolana, y la siguiente lo hacía Iran Air. La línea, inaugurada en marzo de 2007, no se abrió porque hubiera demanda real, sino porque facilitaba un rápido transporte de personas y de carga entre la Venezuela de Chávez y el Irán de Ahmadinejad sin que hubiera que dar explicaciones a terceros países. La iniciativa fue acordada por los dos presidentes en la entrevista que tuvieron en Caracas en enero de ese año, en la que también se preparó el misterioso viaje del que estas líneas dan cuenta y se cerró el favor entre Argentina e Irán que más tarde se explicará. Al principio la ruta aérea incluyó escalas técnicas en Madrid, pero tras la insistencia de las autoridades españolas, en aplicación de las regulaciones de la Unión Europea, de inspeccionar la carga, los operadores se aseguraron de usar aviones con mayor depósito de combustible para no tener que repostar. Esa directa conectividad con Oriente Medio sirvió para poner el Caribe más rápidamente al alcance de Hezbollah y para facilitar el tráfico de cocaína y armas. Una vez rodada esa relación y desarrolladas otras vías de asiduo contacto, el vuelo regular pudo suspenderse en 2010. Cuando su verdadera misión se llegó a conocer como aeroterror era ya un clamor y tanto Conviasa como Iran Air podían ser castigadas internacionalmente. Uno de los militares que con el tiempo entró también en contacto con Washington contó, en una de las confesiones que me llegarían, que en uno de esos viajes, yendo de Damasco a Caracas, su esposa comenzó a hacer más fotos de la cuenta, entretenida en retratar a las azafatas iraníes. Era un servicio de Iran Air que había partido de Teherán. Las encontraba pintorescas por el velo que llevaban cubriéndoles el cabello. A los pocos segundos la puerta aún seguía abierta. Un guarda de seguridad requirió la máquina y se aseguró de que quedaban borradas todas las fotos. No fue el único incidente del viaje. A los 10 minutos de estar en el aire, el capitán anunció que volvían a Damasco debido a un percance. Cuando aterrizaron, el militar vio cómo operarios volvían a sujetar unas cajas que al parecer se habían desatado. Rápidamente las identificó como transporte de armas, probablemente granadas, a juzgar por los códigos que había en las cubiertas. La mercancía no pareció alarmar a nadie en la pista. Al fin y al cabo la escala de la línea se realizaba en una base militar, no en el aeropuerto civil de Damasco. Pero la esposa del militar no pudo pegar ojo en todo el trayecto pensando que aquello podía explotar en medio del Atlántico. También Rafael Icea se llevó un sobresalto en Damasco. Cuando el avión aterrizó en la base militar, solo para repostar, de pronto un oficial de seguridad sirio subió al aparato y le pidió que le acompañara. «Tiene que bajarse aquí, tiene una reunión. Le está esperando un funcionario de su país», le dijo. Sin recibir respuesta a su demanda de más información, fue conducido en un coche oficial del gobierno de Bashar al-Assad hasta un hotel. Allí las medidas de seguridad eran fuera de lo común. Una vez tomado el ascensor y llegado a la habitación que se le asignaba, el viceministro recibió una llamada. Era Nicolás Maduro, entonces en el puesto de canciller, que le pedía que fuera a la habitación en que él se encontraba. «¿Qué hace aquí Nicolás? Qué raro», se dijo.
Cuando Isea llamó a la puerta del lugar al que era convocado y entró en la estancia, se encontró allí a Maduro con Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. Con ellos había un traductor. Al día siguiente de aquel inesperado encuentro, Maduro e Isea se trasladaron en vuelo privado, con avión de Pdusa, a Teherán, donde se juntaron con Chávez. Lo que se trató en aquella habitación de hotel no ha sido desvelado, aunque ciertas informaciones permiten sospechar que allí se acordó dar espacio a Hezbollah en Venezuela, en aspectos como el narcotráfico. También se prometió a la organización el transporte de armas al Líbano, así como su acceso a pasaportes venezolanos para facilitar el desplazamiento de sus militantes, y se ofreció los detalles de esa conversación a las autoridades de Estados Unidos. Si su testimonio interesaba a Washington era precisamente por informaciones como esa. Las vinculaciones del gobierno chavista con Hezbollah, la milicia libanesa de filiación chií, financiada por Irán, apoyada y entrenada por la Guardia Revolucionaria iraní y respaldada también por Siria, habían sido denunciadas en muchos foros. Sin embargo, la falta de atentados terroristas que se hubieran planificado o llevado a cabo por células de Hezbollah ubicadas en Venezuela o el resto de Latinoamérica restaba atención a ese entrelazamiento entre Hezbollah y la propia estructura de seguridad del Estado venezolano. Hay que remontarse a las masacres de 1992 y 1994 en Buenos Aires para hablar de efectivo terrorismo islámico al sur de Río Grande. Pero la ausencia de ataques no privaba del riesgo de que pudieran ocurrir. De hecho, la inspiración iraní había estado detrás de varias acciones frustradas, de diversa seriedad, en Estados Unidos y México. El ascenso a través de Centroamérica de las redes de Hezbollah controladas desde Venezuela fue el detonante de una mayor conciencia en Washington. Que se ponga en jaque la seguridad de su propia frontera es el nervio que siempre acaba por activar una intensa colaboración entre las distintas agencias estadounidenses. Documentos que pude examinar, comunicaciones entre embajadas y pasajes de avión, justamente en la línea de Conviasa entre Oriente Medio y Caracas, confirman la celebración el 22 de agosto de 2010 de una pequeña cumbre de dirigentes del extremismo islámico. En la sede de la inteligencia militar venezolana se reunieron mandos de Hezbollah, Hamas y otros agentes de la yihad. En la cita estaban implicados los embajadores en Damasco de Venezuela, Iman Saab Saab, y de Irán, Ahmad Mousavi. Precisamente el número 2 de la diplomacia chavista en la capital siria, el libanés naturalizado venezolano Ghazi Nassereddine, también escrito Nasraldine, era la persona más prominente de Hezbollah en Venezuela. Nassereddine, a su vez, mantenía una estrecha relación con Tarek El Aissami, ministro del Interior entre 2008 y 2012. Nassereddine y El Aissami fueron señalados por fiscales de Estados Unidos como los principales interlocutores de Chávez con Hezbollah. Al primero le atribuía la financiación de operaciones terroristas, al segundo, la entrega de pasaportes a activistas de esa organización, por mediación de Nassereddine. Un estudio de José Bumire, Iran's Strategic Penetration of Latin America, 2014, ha podido contar hasta 173 individuos vinculados básicamente con Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán que usaron pasaportes venezolanos en viajes a otros países, entre ellos Canadá. Los Nassereddine, visados desde Beirut, consultar internet para saber a qué hora debía postrarse para orar fue un riesgo indebido que Oday Nassereddine nunca debió correr de manera voluntaria. Advierte un informador, a él se deben las siguientes revelaciones que ha seguido de cerca la actividad de ese individuo y otros miembros de su familia. Oday cuidó dónde y cuándo llamaba con su teléfono móvil, para evitar ser localizado en determinadas misiones. Pero no se percató de que cuando en Venezuela tecleaba sus coordenadas en una página web para conocer los momentos de puesta y salida del sol, estaba pregonando en la red su propia localización. Sus dígitos, leídos a distancia, permitieron trazar sus pasos. Así, la DEA estadounidense supo que residía en Barquisimeto, a solo 26 kilómetros del campo de entrenamiento que Hezbollah tenía en Yaritagua, en el vecino estado Yaracuy, y que el propio Oday Nassereddine comandaba. Las prácticas de guerrilla se realizaban en la finca que le fue expropiada al diputado de la oposición Eduardo Gómez Sigala. La ubicación satelital permitió atar algunos cabos y cerrar más el cerco sobre Ghazi Nassereddine, hermano de Oday,
considerado el gran operativo de Hezbolá en Venezuela. Un viaje que hicieron juntos en los primeros meses de 2013 a Cancún fue la campanada de alerta que la DEA necesitaba en la complicada burocracia de Washington para que todas las agencias, incluida la CIA, acabaran de ponerse en marcha. En ese viaje a México, los dos hermanos contactaron con la mafia de la droga en la península de Yucatán. El trato beneficiaba a las dos partes, ayuda logística para que células de Hezbolá pudieran llegar hasta la frontera de Estados Unidos y atravesarla, a cambio de parte de la droga que la propia organización terrorista Chi manejaba en Venezuela. Ghazi entró en la historia de Venezuela por otro hermano suyo, Abdalá, quien a comienzos de la década de 1980 emigró desde el Líbano al país caribeño y se instaló en la isla Margarita. Parte de la familia seguiría después, de forma que varios hermanos acabaron residiendo en Venezuela. Ghazi hizo frecuentes viajes entre ambos países, con largas estancias en suelo venezolano que le permitieron obtener una segunda nacionalidad. Su cédula de identidad venezolana fue expedida en julio de 1998. La victoria de Hugo Chávez a final de ese año supuso un ascenso de estatus para la familia. Abdalá, que financió la campaña chavista en la isla Margarita gracias a sus negocios de lavado de dinero, fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente al año siguiente. Ghazi entró entonces a trabajar en la Cancillería. Saber árabe y farsi, entre otros idiomas, ayudaba a abrir puertas a las que ahora el chavismo deseaba llamar. Captado en su juventud por Hezbolá, Ghazi Nassereddine supo aprovechar bien las ventajas que aportaba su nueva situación diplomática para ganar en peso estratégico dentro de la organización. Un conjunto de comunicaciones internas que una filtración puso en mis manos, podríamos bautizarlas como los cables de Nassereddine, muestran el papel jugado por este en la facilitación de visados y pasaportes venezolanos a elementos de Hezbolá. En 2005, por ejemplo, siendo ministro consejero en la Embajada de Siria, Nassereddine se movía a sus anchas entre ese país y Líbano, en cuya embajada también se inmiscuía a pesar de no tener formalmente competencias. Según quejas confidenciales expresadas entonces al Ministerio de Exteriores en Caracas, el libanés venezolano se había presentado en Beirut con la intención de realizar una evaluación de todas las áreas de la embajada, a la que no pertenecía, como denunciarían los diplomáticos en plaza. En esa ocasión, Nassereddine pidió revisar las solicitudes de visas presentadas, procediendo a analizar, estudiar y decidir sobre el otorgamiento o no de la totalidad de los visados, algo que además solo correspondía a la autoridad de Caracas. Durante los 2 siguientes años, la embajada en Beirut se vio sujeta a la continua presencia de innumerables ciudadanos libaneses manifestándose recomendados por quien parecía ejercer de plenipotenciario, para que les sea concedida inmediatamente la visa sin querer cumplir con los requisitos exigidos. Nassereddine acusó luego a la embajadora en Beirut, Sued Karam, de haber pasado esa información a la CIA y, en colaboración con esta, de haber torpedeado su siguiente nombramiento. En 2007, meses después de que Nicolás Maduro tomara el mando del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el nuevo canciller quiso situar al controvertido diplomático donde más útil le estaba siendo y le designó ministro consejero en Beirut. Ese era el tiempo en que Maduro se había reunido secretamente cara a cara con Hassan Nasrallah, el supremo líder de Hezbolá, y Nassereddine era una pieza clave en el entramado. Pero, poco dados a formalismos, ni Maduro ni su protegido cayeron en la cuenta de que, como libanés, el recién nombrado no podía ejercer un puesto diplomático destacado en el Líbano. Alertadas las autoridades nacionales del país anfitrión, Nassereddine aseguraría tener pruebas de que fue la propia embajadora, Sued Karam, la que dio el chivatazo. El nombramiento fue rechazado. Karam se quejó ante Maduro de la irregularidad de todo el procedimiento, que ponía en evidencia unas extrañas prisas. El nuevo ministro consejero ya estaba en Beirut antes incluso de recibir la notificación del nombramiento, y nada más llegarle por fax se personó en la embajada, sin que nadie en ella fuera previamente informado. El afectado montó en cólera y pidió represalias contra Karam, pero tuvo que volverse para Siria,
aunque continuó con viajes al vecino país. Aún en 2012 insistía en el cambio. Propongo que se me autorice mi renuncia a la nacionalidad libanesa inmediatamente y enviarme como ministro consejero a Líbano y posteriormente se me designe como embajador apenas se logre sacar a esa traidora. Escribió a la Cancillería. Esa designación ulterior parecía haber sido ya parte del plan original pactado entre Maduro y Nassereddine. En caso de no poder llevarse esto a cabo, pedía vivir en Beirut, manteniendo el pasaporte diplomático tanto para él como para su esposa y sus hijos, dado que sus actividades le habían puesto en la mirilla del maldito imperio. Hacía gala de haber conformado varias organizaciones sociales de carácter revolucionario y mantenido relaciones directas de hermandad con todas las fuerzas políticas progresistas y antiimperialistas de Oriente Medio. Sin puesto, pero con pasaporte diplomático, hizo estancias más largas en Venezuela, instalado en el Hotel Alba de Caracas, nombre que el chavismo dio al 5 estrellas de la cadena Hilton expropiado. En plena guerra civil siria, puso a su cuenta de Twitter el nombre de Siria Resiste, acompañado de una foto de él con Al-Assad y Chávez. Isla Margarita, lavado de dinero. La actividad de los hermanos Nassereddine transformó la Isla Margarita, a 23 kilómetros de tierra firme, en un bastión de lavado de dinero y en una estación del tráfico de droga, siendo un principal destino turístico, y además zona libre de impuestos. La isla reúne características que fomentan el flujo de mercancías de lujo y de personas no residentes, de casi 700.000 habitantes y unos 1.000 kilómetros cuadrados. Tradicionalmente la isla había acogido a la casi única comunidad islámica de Venezuela, que era principalmente de origen palestino y suní. No era muy numerosa, pues la inmigración árabe, más repartida por el país, había sido fundamentalmente cristiana, de Siria y de Líbano. Entre la población musulmana de la isla, conocida popularmente como los turcos, había muchos pequeños comerciantes dispuestos a ayudar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con contribuciones y también con blanqueo de dinero. Esa actividad siempre fue a pequeña escala, dado que los volúmenes de capitales que podían mover sus comercios eran reducidos. Estados Unidos calculaba que las sumas enviadas a la OLP no sobrepasaban en su conjunto los $100.000 anuales. Con todo, durante aquellos años el espionaje estadounidense estuvo atento a lo que pasaba en ese punto del Caribe, casi el único lugar de Venezuela donde la CIA se movía sobre el terreno. Las dinámicas internacionales puestas en marcha por Hugo Chávez llevaron a que la isla mudara la piel. Una nueva ola de inmigrantes musulmanes de Siria y de Líbano dio a los chiíes el protagonismo, negocios de línea blanca, venta de automóviles, aventuras financieras, y la droga, convertida en el gran instrumento para bombear sangre arterial a Hezbolá, en una estructura hasta entonces limitada a legitimización de capitales en sumas de tímidas 4 cifras. Ghazi Nassereddine se hizo claramente un sitio con operaciones de blanqueo que fácilmente llegaban a los $40 millones, como atestigua la documentación en la que la Fiscalía de Nueva York basaba sus acusaciones. La droga había estado siendo despachada hacia África, para pasar luego a Europa y ser distribuida allí por las células de Hezbolá. Las operaciones globales incluían contrabando y venta de armas. El Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2008 a Nassereddine en su lista negra por auxilio del terrorismo, basándose en informaciones que el FBI Grande utilizó en 2015 para situarlo también en su lista de personas buscadas. Es extremadamente perturbador ver al gobierno de Venezuela emplear y dar seguridad y protección a facilitadores y recaudadores de fondos de Hezbolá, declaró la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC. Según las pesquisas del Departamento del Tesoro, Nassereddine había asesorado a donantes de Hezbolá sobre cómo hacer llegar el dinero a la organización, indicándoles las cuentas bancarias que eran usadas por Hezbolá. La investigación también aseguraba haber comprobado que el diplomático se había reunido con altos funcionarios de Hezbolá en el Líbano para discutir temas operacionales y había organizado viajes de militantes de la organización hacia y desde Venezuela. Uno de esos viajes, en 2005, según precisaba el Tesoro,
fue a Irán para participar en un curso de entrenamiento. Al año siguiente, Nassereddine organizó una visita a Caracas de 2 representantes del grupo islámico en el Parlamento libanés para recaudar fondos y coordinar la apertura de un centro comunitario y una oficina patrocinados por Hezbollah. Esos movimientos eran gestionados en Caracas por las agencias de viajes de Mustafa Canaan. Señalado también por el Tesoro estadounidense, Canaan se reunió con altos oficiales de Hezbollah en el Líbano para discutir aspectos operativos, incluyendo posibles secuestros y ataques terroristas, e incluso viajó también con otros 2 miembros de Hezbollah a Irán para recibir entrenamiento. Canaan, dueño de las agencias Hilal y Biblos, ambas abiertas en el mismo edificio del centro de Caracas, negó las denuncias. No obstante, cuando el Tesoro eleva alegaciones contra alguien, congelando sus posibles bienes en Estados Unidos y prohibiendo a todo ciudadano nacional mantener interacciones económicas con la persona señalada, es que ha revisado bien sus pruebas. De lo contrario, se arriesga a un pleito por dañar el patrimonio del afectado. El hecho de que Hezbollah tenga un doble mostrador, uno desde el que dispensa acción política y red social entre las comunidades que controla y otro en el que apoya el cañón de sus armas, ha complicado su percepción en el mundo como una organización terrorista. Estados Unidos la venía catalogando así desde hacía años, pero la Unión Europea no lo hizo hasta 2013, e incluso entonces con reticencias de algunos de sus miembros por temor a castigar al todo por la actividad de una parte, como concluye Matthew Levitt en Hezbollah. The Global Footprint of Lebanon's Party of God, 2013, la organización ciertamente no puede ser entendida sin sus actividades políticas, sociales y militares en el Líbano, pero sus actividades fuera del Líbano son igualmente fundamentales, incluyendo sus empresas criminales y redes terroristas. Levitt constata que el ala de las operaciones encubiertas internacionales, encargada de procurar financiación y logística, así como de realizar acciones terroristas, está bajo la autoridad última de su Consejo Rector. Como el resto de sus divisiones, no es una obsesión gringa por satanizar a todo simpatizante de los movimientos radicales de Oriente Medio. El propio núcleo del régimen chavista fue bien consciente de los riesgos de abrazarse a Hezbollah. Chávez no era un pendejo. Podía jugar con fuego, pero tomaba sus precauciones, asegura alguien por cuyas manos pasó una lista de alrededor de 300 nombres de operativos de Hezbollah residentes en Venezuela, con sus datos personales bien registrados, direcciones, cédulas de identidad, teléfonos, correos electrónicos. A una docena de ellos se le daba la consideración expresa de terroristas. La mayoría eran de origen libanés, pero también había sirios. Era un listado bien custodiado que Diosdado Cabello llegó a ofrecer en sus contactos posteriores con Estados Unidos, en su frustrado intento de negociar que Washington le viera con buenos ojos como alternativa a Maduro. Chávez había acordado que Hezbollah extendiera su red en el país, pero también había tomado precauciones, puso a agentes de inteligencia venezolanos a seguirles y a escuchar sus conversaciones. Una unidad de la DICIP, luego SEBIN, los vigilaba las 24 horas. Chávez les dejó una parte del negocio de la droga y les dio vía libre para el lavado de dinero, pero siempre les mantuvo un ojo encima, controlando que no se hicieran con un trozo de pastel más grande que el que les dejaba o llegaran a ejecutar alguna acción terrorista que excediera la hoja de ruta presidencial. Playas para el Mossad y Al-Qaeda. El Mossad conoce bien las playas blancas de las islas venezolanas. Cuando la inteligencia israelí quería premiar con un buen descanso a sus agentes, les enviaba a Los Roques, un archipiélago en las Antillas Menores, perteneciente a Venezuela, aún más bello que la isla Margarita. La elección tenía que ver con las condiciones paradisíacas del lugar, pero también había una razón práctica. En aquellos islotes no se podía pagar con tarjeta de crédito, sino que todo había que costearlo en efectivo, algo que podía ser un grave inconveniente para los turistas, pero constituía una bendición para los agentes, pues así no dejaban ningún rastro de su estancia en esas latitudes, se hacían tan transparentes como las propias aguas que bañaban Los Roques. Las estupendas vacaciones de esos israelíes terminaron cuando Hugo Chávez llegó al poder, pues no era cuestión de tentar la suerte, tumbándose desprevenidos sobre la fina arena. De todos modos, si no de descanso, el Caribe continuó siendo lugar de trabajo del Mossad.
Y una de las primeras cosas que les sorprendió a la inteligencia israelí, explica un exagente, era la cooperación que veíamos entre Hamas y Hezbollah, a la que no estábamos acostumbrados. La colaboración entre el extremismo suní y el chií era frecuente, pero en lugares de Venezuela, singularmente en la isla Margarita, ambas comunidades compartían el mismo espacio geográfico. Cuando se produjo la segunda ola inmigratoria islámica a Venezuela, procedente del Líbano y de Siria, esta fue a parar en parte por cuestiones de idioma, pues no conocían suficiente español allí donde ya había árabes musulmanes asentados, que eran de origen palestino. La apertura de Chávez a Irán actuaría de argamasa. Los elementos de la Guardia Revolucionaria iraní son los que pusieron orden. Dijeron a unos y a otros que había dinero para todos en los negocios ilícitos que llevaban entre manos, asegura el exagente. Donde comen dos, comen tres. También activistas de Al-Qaeda o conectados con sus células fueron relacionados con la isla Margarita, aunque siempre como lugar de paso o para enfriar su identidad, nunca como base operacional de posibles atentados futuros. El caso más pregonado fue el de Mustafa Sedmarian Nazar, también conocido como Abu Musab al-Suri, un sirio de Alepo, de adquirida nacionalidad española. Inicialmente se le había considerado el cerebro del atentado de Madrid del 11 de marzo de 2004, en el que murieron 191 personas como resultado de 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes. Se le relaciona con el ataque de 1985 contra el restaurante El Descanso de Madrid, frecuentado por militares estadounidenses de la base de Torrejón de Ardoz, que causó la muerte de 18 personas. Su presencia en Venezuela fue alertada en septiembre de 2005 por Johan Peña, un comisario del servicio secreto venezolano que se había exiliado en Miami. El hecho de que semanas después fuera anunciada la detención del sirio en Pakistán hizo desvanecer la conexión caribeña, pero informes manejados por el FBI Grande y confirman ese paso por Venezuela. La pista la levantó internamente Bob Levinson, un antiguo agente de ese buró que trabajaba como consultor privado tanto para el FBI Grande y como para la compañía. Levinson sería secuestrado en Irán en 2007. Su secuestro sería atribuido por Washington a los servicios secretos iraníes. De acuerdo con esa investigación llevada a cabo por diversos colaboradores del FBI Grande y, una copia de la cual pude obtener, Mustafa Sedmarian entró en Venezuela el 9 de junio de 2004. Con el nombre de Artinger Luis Gunter Santamaría y cédula de identidad número 82.187.492. Se trataba probablemente de una identidad usada en varias ocasiones para distintas personas, hasta quedar quemada. Sedmarian fue seguido en Caracas y en Puerto Ordaz, donde fue visto subir varias veces a un barco con bandera de Liberia. Luego desapareció, hasta que poco después fue anunciada su detención. Las informaciones llegadas al FBI Grande y consideraron que esa desaparición fue consecuencia del chivatazo público de Johan Peña, que con antiguos colegas de la DICIT podía haber estado buscando una recompensa en caso de conseguir entregar a Sedmarian a las autoridades de Estados Unidos. Pero su detención no conllevó su puesta a disposición de la justicia. Al parecer, en el mismo Pakistán donde fue apresado pasó a custodia estadounidense, y de ahí a manos de Siria, donde también se le requería formalmente. Después su rastro volvió a esfumarse. Algo parecido había ocurrido con Hakim Mohamed Ali de Al-Fatah, venezolano que cursó clases de aviación en 2 de las academias de Nueva Jersey a las que asistió Annie Anjor, uno de los terroristas del 11 de septiembre de 2001. El suicida Anjor estuvo a los mandos del avión de American Airlines que se estrelló contra el Pentágono. Fatah fue arrestado en Estados Unidos el 18 de octubre, un mes después del 11S, por haber ido a extender su visado a una oficina de extranjería de Milwaukee cuando ya había excedido su estancia legal en el país. Le fueron encontrados múltiples documentos de identidad con diferentes nombres. En medio del caos y las prisas con que comenzaron las investigaciones sobre la trama del 11S, en un momento en que las bases de datos estadounidenses estaban aún fragmentadas entre las distintas agencias, un juez determinó su expulsión de Estados Unidos. El FBI Grande y lo entregó a las autoridades venezolanas con el compromiso de estas de mantenerlo bajo arresto, determinar su verdadera identidad y facilitar su regreso en caso de que, avanzada la investigación del 11S,
se requiriera un interrogatorio más amplio. Según la comunicación estadounidense enviada al Ministerio del Interior venezolano, mientras estaba asistiendo a clases de aviación en el área de Nueva Jersey, Fatah hizo amenazas de que iba a hacer estallar un avión de una aerolínea israelí. También se añadía que el individuo había estado en el pasado bajo tratamiento médico por problemas psicológicos y bajo medicación. Fatah llegó al aeropuerto caraqueño de Maiquetía el 8 de marzo de 2002. Una comisión de la DICIP, a la cual se le había avisado de la deportación, entró hasta el avión y nunca salió por la salida de pasajeros para que se le efectuaran los peritajes correspondientes. Revelaría luego en su blog el general de brigada Marco Ferreira Torres, que fue director de Identificación y Extranjería y días después abandonó el país. Al FBI Grande y le llegó información, presuntamente confirmada por uno de los agentes de la DICIP encargado de hacer desaparecer a Fatah, de que este fue conducido inmediatamente a la isla Margarita, siguiendo órdenes impartidas desde la cúspide del gobierno, y allí fue enfriado y protegido por agentes de inteligencia. En la isla fue localizado y fotografiado por informantes del FBI Grande y, mientras el gobierno venezolano respondía que nunca llegó al país, desoyendo así la petición de Washington de que Fatah volviera a Estados Unidos para ser interrogado. Como se había convenido, narcoterrorismo. Fatah trabajó en la isla como recaudador para un grupo de residentes autoidentificados como parte de Hezbollah y que el FBI Grande y tenía etiquetados como personas de interés por el lavado de dinero, especialmente a través de Panamá y Curazao, y por la introducción ilegal de personas en el país. En ese grupo se encontraban Abdallah Nassereddine, hermano de Ghazi N., Fatih Mohamed Awada, Hussein Qassine Yassine y Nasser Mohamed al-Din. El primero de ellos, según las informaciones llegadas al FBI Grande y que estamos siguiendo, organizó la entrada ilegal de una larga lista de árabes, con la ayuda del director regional de Identificación y Extranjería. Uno de los que introdujo en el país fue al parecer Hassan Issaldin, un terrorista de Hezbollah al que la justicia estadounidense reclamaba en relación al secuestro de un avión de la TUA en 1985, en el que los atacantes asesinaron a un pasajero. También se le vinculaba con el secuestro de un aparato de Kuwait Airways en 1988, en una crisis que duró 16 días y en la que los terroristas mataron a sangre fría a 2 personas. Justo tras el 11S, George W. Bush le incluyó en la lista de los 22 terroristas más buscados por Estados Unidos. Hassan Issaldin habría sido visto hacia 2004 en Porlamar, la capital de Isla Margarita, en casa de Nasser Mohamed al-Din, una de las citadas personas bajo el radar del FBI Grande y había ido allí antes de partir hacia Ticoporo, reserva natural del estado Barinas, en la frontera con Colombia. A esa zona forestal también acudieron miembros de las FARC, en un encuentro en el que Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y Justicia, actuó como anfitrión. La conexión de Hezbollah con las FARC y sobre todo con el narcoestado venezolano, que no solo le protegía sino que además le daba capacidad de financiación mediante el tráfico de droga, permitió extender la red de Hezbollah en Latinoamérica, hasta la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. El lugar de elección de elementos del radicalismo islámico era la llamada Triple Frontera, la zona limítrofe entre Paraguay, Brasil y Argentina. La porosidad fronteriza en ese punto, la exitosa zona de libre comercio de Punta del Este, Paraguay, que es la tercera mayor zona franca del mundo tras Miami y Hong Kong, y el continuo urbano de esa localidad con las otras 2 ciudades vecinas, Foz do Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina, hicieron del lugar el perfecto enclave para burlar la seguridad y blanquear fondos. En la Triple Frontera tuvo su origen la preparación material de los grandes atentados de Buenos Aires contra intereses judíos de 1992 y 1994, según concluyó la justicia argentina. La oportunidad abierta por Chávez al chiismo radical sería después señalada por los sucesivos jefes militares del Comando Sur de Estados Unidos, consagrado a América Central y del Sur,
al Caribe y, como área de atención específica, al Canal de Panamá. Ya en 2003, el jefe entonces del Southcom, James Hill, advertía de que los grupos islámicos estaban operando más allá de la triple frontera, en lugares como la Isla Margarita y otros puntos. Esos grupos generaban cientos de millones de dólares a través de la droga y el tráfico de armas traficando con narcoterroristas. El tiempo hizo pequeñas las palabras del general Hill. El jefe del Southcom reservaba el término narcoterrorismo a grupos autóctonos como las FARC, pero el investigador Matthew Levitt no duda en aplicarlo a Hezbollah. No son terroristas que se dedican al narcotráfico como actividad adicional, sino que han situado el negocio de la droga en el centro mismo de su acción como grupo terrorista global. Por lo demás, sus células habrían llegado a la frontera misma de Estados Unidos, de la mano de los carteles mexicanos. Esa fue la sorpresa que se llevó un antiguo miembro del Mossad invitado a dar un curso a la policía de un condado fronterizo estadounidense. Según cuenta, cuando le mostraron el morral que dejó atrás un presunto inmigrante ilegal que había logrado entrar en el país, no lo dudó. En él había cosidos escudos de varias unidades de Hezbollah, que conocía bien. En 2010, el diario Kuwaití Al-Siyasa publicó que la detención de un residente de Tijuana, Jamel Nasr, por parte de las autoridades mexicanas, obedecía al intento del supuesto militante de Hezbollah de establecer una infraestructura logística formada por ciudadanos mexicanos de ascendencia libanesa chií para asentar una base de operaciones. Al parecer, entre los movimientos sospechosos del detenido se incluía una estancia de 2 meses en Venezuela en 2008. Venezuela aparecía una y otra vez tras operaciones de tráfico de drogas y armas atribuidas a Hezbollah. En 2009, 400 kilos de cocaína llegaron a las puertas del Líbano, transportados en el estratégico vuelo de Conviasa que cubría la ruta Caracas-Damasco-Teherán. Difícil no imaginar en ello complicidades oficiales. El punto de partida era especialmente controlado por las autoridades venezolanas, y la parada en la capital siria era en una base militar. De allí el cargamento fue trasladado por tierra hasta la frontera libanesa, donde 2 ciudadanos venezolanos y 2 libaneses fueron detenidos. La situación creó zozobra en la Embajada de Venezuela en Beirut, como atestiguaron fuentes diplomáticas. Ese mismo 2009 hubo otro momento de inquietud para la embajadora Zoed Karam, aunque los datos que comprometían al gobierno de Chávez tardaron en aparecer. 40 contenedores con más de 300 toneladas de armas fueron interceptados por Israel cerca de Chipre en un barco, el Frankop, con bandera de Antigua. Luego se supo que la carga había sido llevada desde Venezuela hasta el puerto de Bandar Abbas, en Irán, y que de allí pasó al de Damietta, en Egipto, de donde salió el barco finalmente interceptado. Su destinatario era Hezbollah, con entrega prevista de la mercancía en un puerto de Líbano o Siria. La carga miles de cohetes Katyusas, proyectiles de mortero, obuses y otras municiones, de origen ruso llevaba inscripciones en español e iba en contenedores marcados con códigos iraníes. La actividad delictiva de Hezbollah en Venezuela y en el resto de Latinoamérica no era a gran escala, ni era atribuible siempre a la propia organización. La financiación que lograba el grupo era muchas veces a través de compatriotas no reclutados y que contribuían económicamente por afinidad ideológica o por presión del entorno en el que se encontraban. En realidad no existía un único modelo, tal como recoge el estudio de Matthew Levitt citando oficiales de la DEA. Algunos pertenecen a familias vinculadas con Hezbollah, algunos simplemente pagan dinero a Hezbollah porque representa la causa de resistencia contra Israel y Occidente. Parte de lo que vemos es Hezbollah activamente implicada en drogas. Como grupo, parte son simplemente libaneses chiíes implicados en drogas que sucede que son simpatizantes de Hezbollah. En el caso de Venezuela, sin criminalizar lógicamente a la mayoría de la población musulmana originaria de Oriente Medio, la financiación del terrorismo de Hezbollah y Hamas salía muchas veces de residentes con actividad económica en sus principales lugares de implantación. Era lo que ocurría en la zona de la ciudad de Maracaibo conocida como Las Playitas, que había logrado atraer parte de la actividad comercial que tradicionalmente tenía lugar en la cercana Maicao, población de Colombia situada justo al otro lado de la frontera. Maicao,
donde se levanta la mayor mezquita del Caribe, era señalada oficialmente con frecuencia como foco de contrabando. Los puestos de venta de Macao y las playitas, muy interconectados, estaban dominados por árabes musulmanes. El lavado de dinero que se producía en esos lugares, no obstante, se quedaba corto con el operado presuntamente en la isla Margarita, donde una mayor cobertura financiera siempre levantó grandes sospechas de Estados Unidos. Campos de formación y entrenamiento. Aquí hay un banco de un libanés, con el que trabajamos todos los comerciantes pues nos da facilidades. La DEA vino e investigó el banco por 3 meses. Investigaron todas las cuentas, cliente por cliente, y nada, aseguraba Muhammad Abdulladi, de origen libanés y vicepresidente de la Comunidad Islámica de Margarita, en una entrevista en 2006 con Antonio Salas, seudónimo de un periodista español que ha escrito varios libros a raíz de sus infiltraciones en diferentes grupos. En El Palestino, 2010, Salas relató su inmersión en el mundo del extremismo islámico, que incluyó varias estancias en Venezuela. Adi añadía en aquella conversación, se fueron sin encontrar nada raro, pero seguían diciendo que si terroristas, que si campos de entrenamiento en Macanao. Macanao es desértico, no hay nada, solo muchos conejos y unos comerciantes libaneses que los domingos iban a cazar. ¿Será que confundieron los conejos con terroristas? Adi se quitaba de encima 2 de las principales insinuaciones que se hacían desde Washington. Sin embargo, contra lo que parecieran indicar las palabras de esa entrevista, la DEA no archivó su investigación sobre las operaciones bancarias desde Margarita y seguía atenta, más tras el desenlace que afectó al banco libanés canadiense, de Beirut. Mientras las transacciones de ese banco parecieron legales cuantas veces se examinaron previamente, la apertura de sus libros en 2011 destapó un lavado de dinero de $329 millones en 5 años. La entidad aceptó pagar a Estados Unidos una sanción de $102 millones. Como entonces detalló The New York Times, el dinero lavado procedía sobre todo de la droga generada en Colombia, que básicamente salía a través de Venezuela, y fluyó a cuentas relacionadas con Hezbollah. Es muy probable que Adi tuviera razón sobre la inexistencia de un campo de entrenamiento en Margarita que, justo en los años inmediatamente posteriores al 11S, hubiera estado preparando para la yihad a miembros de Al-Qaeda. Eso era algo que las autoridades de Washington nunca habían verbalizado. En realidad, cuando El Palestino y Adi hablaron, aún se estaba estrechando la colaboración entre Venezuela e Irán, que es la que aportaría el marco estratégico para la cobertura del islamismo radical en la zona. Así, en 2010 se produjo la ya referida cumbre terrorista en Caracas entre elementos de la alta jerarquía de Hezbollah y Hamas. Ese mismo año, 2 entrenadores iraníes, uno de ellos con cédula de identidad venezolana, fueron conducidos por un miembro de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, hasta Macanao, la península occidental de Margarita, donde tuvieron lugar clases de técnicas de terrorismo urbano, según fue puesto de manifiesto en el Congreso de Estados Unidos. En un destino tan turístico como Margarita es fácil que los visitantes pasen desapercibidos, debido a su gran número, pero también es más complicado tapar según qué actividades a los ojos de los extraños. En cualquier caso, Macanao, en el lado opuesto a la capital, por la mar, donde se concentra el turismo, cuenta con una población reducida, playas libres de construcciones y un gran espacio central árido apenas urbanizado, sin carreteras que lo crucen. Las pruebas parecen indicar que allí se dio algún curso de violencia callejera, seguramente ocasional. Cursos de instrucción guerrillera más permanentes los hubo en otros lugares del país. Ya se ha citado el campo de Yaritagua, a cargo de Odaina Seredine, de Hezbollah. Por su parte, El Palestino se refirió a los de La Guaira, donde él mismo fue instruido, Santa Teresa, Santa Lucía y Filas de Mariche, todos ellos en los alrededores del área metropolitana de Caracas. Estaban dedicados por el chavismo al entrenamiento en los conceptos y la práctica de la guerra asimétrica de sus ilegales fuerzas bolivarianas de choque, con la participación de elementos del ejército y la colaboración del Ministerio del Interior. También estaban las instalaciones gestionadas por las FARC en sus santuarios al oeste del país. Por la constelación de campos venezolanos han pasado para su adoctrinamiento miles de jóvenes de toda América Latina.
En su comparecencia de 2013 ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el experto Douglas Farah aseguró haber hablado con estudiantes que habían sido reclutados y entrenados en Venezuela, en algunos casos como estación previa a una formación más intensa en Qom, Irán. Los interlocutores de este investigador del Center for Strategic and International Studies procedían de El Salvador, pero testimonios semejantes de jóvenes de México y de otros países, recogidos por varios estudios, permiten constatar que hubo un flujo permanente de potenciales adeptos, así como un modelo constante de reclutamiento. Este tenía lugar a través de individuos vinculados con los gobiernos de los países del ALBA, con frecuencia en mezquitas o centros culturales islámicos. Como primer paso, a los jóvenes se les ofrecía la oportunidad de asistir a cursos doctrinarios en Venezuela, con el atractivo de encontrarse allí con otros jóvenes latinoamericanos igualmente atraídos por la épica de la revolución. Eran una suerte de festivales revolucionarios transnacionales, con pasaje pagado por las autoridades venezolanas. Una vez allí, según Farah, a un grupo escogido se le invitaba a viajar a Irán para recibir entrenamiento, con instructores venezolanos por cuestión del idioma. El adiestramiento podía durar entre 1 y 3 meses, y comprendía clases sobre inteligencia y contrainteligencia, control de masas e incitación a la violencia en protestas callejeras. También había un componente de adoctrinamiento chií, que presentaba a Estados Unidos como el gran Satán y justificaba la destrucción de Israel. Normalmente su regreso era también a través de Venezuela, de forma que en sus países de procedencia nunca constaba que hubieran hecho un viaje a Irán, sino recorridos de ida y vuelta a Caracas. ¿Cuál es la potencial amenaza?, se preguntó Farah ante los congresistas estadounidenses. Que Irán está creando pequeños grupos de células durmientes a lo largo de la región, gente con entrenamiento especializado que no son ciudadanos iraníes y por eso están sujetos a mucho menos escrutinio por sus respectivos gobiernos y por Estados Unidos en el caso de que viajen aquí. Sus cálculos indicaban que, al menos desde 2007, cientos de reclutas habían sido llevados anualmente a Irán. Plan de ciberataque con cámara oculta. Anfitrión de las estancias en Qom, ciudad santa del chiismo, era Mohsen Rabbani, considerado uno de los principales patrones del radicalismo islamista en Latinoamérica. Rabbani ejercía de asesor de política internacional en una institución educativa de Qom consagrada a la propagación del Islam chií en el mundo. En informes presentados ante las dos cámaras del Congreso estadounidense, Roger Noriega, anterior subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, catalogó a Rabbani como la cabeza de la otra gran red de Hezbollah en Venezuela, junto a la coordinada por Ghazi Nassereddine. Noriega identificó al menos 2 redes terroristas paralelas, pero que colaboran entre sí, la operada por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, de influencia en todo el continente, cuyos hilos al parecer movía principalmente Rabbani, y la ya expuesta en páginas precedentes, más restringida a Venezuela, vinculada principalmente a Nassereddine. Además, se daban otras posibles intervenciones, tanto de carácter autónomo como dirigidas muy directamente desde Beirut. En cualquier caso, se estimaba que Irán ejercía un papel de coordinación sobre todos los elementos del extremismo chií. A Rabbani se le ha vinculado con el atentado perpetrado en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992, en el que hubo 29 muertos, y sobre todo con el que demolió el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, que causó la muerte de 85 personas. Ambas bombas provocaron decenas de heridos y un enorme impacto emocional en la comunidad judía de Argentina, la mayor de toda América Latina. El primer ataque fue reivindicado por la Organización de la Yihad Islámica, un grupo fundamentalista chií, financiado y entrenado al menos parcialmente por Irán, que fue especialmente activo en la década de 1980 en el Líbano. Algunos expertos consideran que era parte del entramado del que estaba surgiendo Hezbollah. Las investigaciones sobre los autores materiales fueron poco concluyentes, las pistas se perdían en la triple frontera. Lo mismo ocurrió respecto al segundo atentado, que no fue reivindicado y cuyo proceso de instrucción resultó especialmente accidentado. En 2006,
Los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos comunicaron el final de sus pesquisas. Hemos determinado que la decisión de atacar la AMIA fue tomada en agosto de 1993 en los más altos niveles del gobierno iraní, que entonces delegó la organización y ejecución del ataque a Hezbollah. La lista de acusados fue tramitada por Interpol, que en 2007 emitió órdenes de detención contra 4 iraníes y un libanés, Mohsen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires en el momento del atentado, Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada, Ahmad Faidi y Mohsen Rezai, oficiales de la Guardia Revolucionaria, Ali Fayayan, ministro de Inteligencia iraní, e Imad Fayez Moghni, operativo de Hezbollah. Según el fiscal Nisman, Rabbani había servido de puente entre Hezbollah y la llamada conexión local. El antiguo diplomático iraní siempre negó su implicación. El caso recobró actualidad en enero de 2015 por la muerte de Nisman, probablemente asesinado, cuando iba a denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por tratar de encubrir la conexión iraní. Como luego se verá, la figura de Rabbani apareció en un reportaje de Univisión, emitido en diciembre de 2011, que tuvo notable eco entre los legisladores estadounidenses. El reportaje, centrado en otros sospechosos, estaba basado en el trabajo realizado con cámara oculta por varios jóvenes mexicanos infiltrados. La emisión ponía de manifiesto el posible uso por parte de Irán, con cierta colaboración de Venezuela y Cuba, de células autóctonas latinoamericanas para realizar hipotéticos ataques contra Estados Unidos. Las grabaciones fueron llevadas a cabo entre 2007 y 2010 por Juan Carlos Muñoz, un estudiante de la Universidad Autónoma de México experto en bases de datos y sistemas informáticos, al percatarse de que su colaboración con un profesor de la UAM, Francisco Guerrero Luterot, estaba yendo demasiado lejos. Luterot, que algunos medios identificarían luego como posible agente cubano, le había puesto en contacto con las embajadas de Irán, Venezuela y Cuba en Ciudad de México para un proyecto informático que derivó en intenciones de ciberataque. Muñoz creó un equipo con amigos y conocidos para seguir la corriente y poder así inculpar a sus interlocutores. Luterot reclamó un listado de objetivos en Estados Unidos, como centrales nucleares e instalaciones militares. En las grabaciones se vio a Muñoz comentar esos objetivos con el entonces embajador iraní en México, Mohammad Hassan Gadiri, y también con quien era agregada cultural de la Embajada de Venezuela, Livia Acosta. Es difícil establecer si el plan estaba realmente concebido por Irán o si más bien Gadiri simplemente dejaba hacer a aquellos jóvenes, como luego declararía a Univisión desde Irán, para ver dónde llegaba todo aquello. Lo incuestionable, en cualquier caso, es que el embajador se estaba formalmente implicando en la preparación de un posible ataque a Estados Unidos, que no solo buscaba destrucción en el mundo virtual, sino también en el físico. Al ser informada de esos preparativos, Acosta pidió todos los datos para hacérselos llegar a Chávez, mostrándose segura de le interesarían mucho al presidente. A Gadiri y los servicios secretos mexicanos le seguían de cerca, como reveló un cable publicado por Wikileaks en 2009. Su intención de abrir un consulado en Tijuana, justo en la frontera con Estados Unidos, había provocado alarma en ese país. Washington se tomó en serio las nuevas revelaciones, aunque fuera posible que solo constituyeran un castillo en el aire. Cuando salieron a la luz, el diplomático iraní ya había regresado a Teherán, pero la venezolana Acosta estaba al alcance de Estados Unidos, pues estaba de cónsul en Miami. En enero de 2012 fue expulsada. Chávez respondió con el cierre del consulado. El profesor Luterot, entre tanto, había muerto de cáncer. Atravesar Río Grande. La rápida decisión de expulsar a la cónsul Acosta de suelo estadounidense, tomada por una administración Obama en otras ocasiones, tarda en replicar la agresividad del gobierno de Chávez, se explicaba por el estado de susceptibilidad en que se encontraba Washington. La capital estadounidense estaba atenta ante la más mínima percepción de humo de terrorismo chilicolándose por las rendijas de la frontera con México. El anuncio, apenas 2 meses antes de la emisión de Univisión, de que mandos de la Fuerza Quds, la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Revolucionaria de Irán, habían planeado asesinar al embajador de Arabia Saudí en Washington,
con implicación de un ciudadano de origen iraní y el auxilio de un cartel mexicano, cambió muchos cálculos. El 11 de octubre de 2011, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y el director del FBI Grande I, Robert Mueller, acusaron a un iraní que también tenía pasaporte estadounidense, Mansoor Arbakhziar, y a su directo interlocutor en la Fuerza Quds, Gholam Shakuri, de haber proyectado poner una bomba en un restaurante frecuentado por el embajador saudí, Adel Al-Jubeir. El plan, concebido en visitas de Arbakhziar a Irán, seguidas de conversaciones telefónicas, preveía que la introducción de los explosivos en Estados Unidos y la ejecución del atentado corriera a cargo de varios miembros de un cartel mexicano. Según los detalles de la causa, solo que el contacto de Arbakhziar en México era una fuente de la DEA, por lo que los preparativos nunca se ejecutaron, si bien hubo varias transferencias de dinero desde Irán que demostraban la voluntad iraní de asesinar al embajador, causando una matanza en la capital de Estados Unidos. Ya en el tramo final, Arbakhziar fue detenido en Nueva York el 28 de septiembre de 2011. Confesó el plan y, en conversación telefónica monitoreada por el FBI Grande I, trató las últimas órdenes con Shakuri, quien siempre permaneció en Irán. En mayo de 2013 Arbakhziar fue condenado a 25 años de prisión. A pesar de las pruebas presentadas, el caso provocó extrañeza entre los expertos. Primero, porque en todo el proceso había ciertos aspectos de improvisación, algo que chocaba con la meticulosidad atribuida a la profesionalidad de la Fuerza Quds. Arbakhziar se dedicaba a la compra, venta de coches en Texas y su única vinculación original con el aparato de seguridad iraní era que tenía un primo que él creía alto mando en ese cuerpo de operaciones especiales. Y segundo, porque en su actividad de operaciones encubiertas en el extranjero, incluyendo ataques terroristas, asesinatos y secuestros, como la describía el gobierno de Estados Unidos, la Fuerza Quds echaba a mano de individuos o grupos del radicalismo islamista, especialmente la organización Hezbollah, pero no acudía a elementos del todo ajenos como era el mundo del cartel mexicano. Además, si bien el fiscal general y el FBI Grande insistían en que algo así debía haber sido autorizado por el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, y el jefe de la Fuerza Quds, el general Qasem Soleimani, a nadie le parecía normal que la cúspide del poder en Teherán buscara dar un golpe tan duro en el mismo Washington. Eso iba a crear una situación de gran riesgo para Irán, en medio de la precariedad provocada ya por las sanciones internacionales. La respuesta rápida a esas objeciones era que podía haberse tratado de un ataque planeado por elementos del aparato de seguridad del régimen que iban por libre. Cabía, no obstante, otra interpretación, más preocupante para Estados Unidos, la posibilidad de que el radicalismo chií, a raíz de su ascenso hasta México por la creciente penetración de Hezbollah en el narcotráfico global, comenzara a buscar socios al sur de Río Grande para saltar la frontera. Era algo que tenían en común la trama contra el embajador saudí y la gestada a través de la Embajada de Irán en México para ciberataques contra instalaciones sensibles de Estados Unidos. Ambas presentaban un mismo patrón. Representantes del régimen iraní dejaban que iniciativas aparentemente autóctonas fueran tomando cuerpo, desarrolladas por insospechados individuos, un comerciante de coches, unos estudiantes mexicanos sin aparente rastro hasta Teherán. Era un new normal, la expresión anglosajona para algo que deviene en habitual, tal vez. La alarma sonó de nuevo cuando Ghazi y Yoday Nassereddine fueron localizados por las agencias estadounidenses en Yucatán a principios de 2013, Hezbollah negociando con los carteles el reparto del mercado, acercando sus pies al borde estadounidense. Rabbani de nuevo, muerto en extrañas circunstancias, fue la única explicación dada cuando ciertas fuentes quisieron contactar de nuevo con un argentino que, como infiltrado en Hezbollah, un tiempo antes había enviado información sobre un curso de entrenamiento con armamento en el corazón de la Corporación Petroquímica de Venezuela, Opequiven, el mayor complejo petroquímico del país. Su viuda no relacionaba directamente la muerte con esa misión.
pero no dudaba de que las actividades de su marido como confidente de la Policía Federal de Brasil le habían ganado enemigos. En la misión de Pequiven, el infiltrado aseguró haber participado en actividades de adoctrinamiento y manipulación de explosivos organizadas para personas vinculadas al extremismo islamista llegadas desde varios países de Latinoamérica. El curso se desarrolló en marzo de 2010 en el Centro de Capacitación de la Industria Petrolera, que forma parte de las instalaciones de Pequiven, en el término municipal de Morón, Carabobo. Los congregados acudían a rezar a una pequeña mezquita levantada en el mismo recinto, construida en previsión de los iraníes que iban a colaborar con diversos proyectos de fábricas de pólvora y otras sustancias. Dentro de los acuerdos entre Irán y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, una de cuyas sedes principales está también en la zona, el envío de capataces iraníes para impulsar esas iniciativas servía de coartada para la actividad de formación terrorista. La mayor revelación fue que los asistentes a aquel curso recibieron la visita de Mohsen Rabbani. El destacado iraní seguiría siendo mencionado como responsable de reclutamiento y formación de activistas por diversas personas. El referido reportaje de Univisión de diciembre de 2011 le señalaba directamente. José Carlos García, un estudiante de 19 años de la Universidad Autónoma de México, se ofreció al embajador de Irán en esa capital, Mohammad Hassan Ghadiri, para ser enviado a la República del Golfo Pérsico a un curso sobre el Islam en español. Su propósito era grabar subrepticiamente la experiencia. A principios de 2011 voló para recibir clases en QOM. Allí tuvo de profesor a Rabbani. Cuando sus instrumentos de grabación fueron descubiertos, el estudiante buscó refugio en la Embajada de España en Teherán. Pudo regresar a México y luego, con su familia, pidió asilo en suelo estadounidense por temor a represalias de agentes iraníes. Para su programa, Univisión había logrado también imágenes inéditas, facilitadas por el FBI Grande I, que inculpaban a los participantes de un plan para atentar contra el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, puesto al descubierto en 2007. En el juicio contra los implicados, en su mayoría originarios de Guyana, quedaron de manifiesto las relaciones de uno de ellos, Abdul Qadir, con Mohsen Rabbani, a quien los conspiradores pensaban acudir con el fin de recibir la ayuda necesaria para cometer el atentado. Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 los jueces dictaron condena de cadena perpetua contra Qadir y contra el jefe del grupo, Russell de Freitas, por conspiración para cometer un ataque terrorista. De Freitas, antiguo empleado del JFK, había convencido a sus compañeros de provocar una explosión masiva haciendo volar los grandes tanques de combustible del aeropuerto, integrados en un sistema de 65 kilómetros de gaseoductos. Uno de los conspirados era confidente del FBI Grande I, por lo que éste en todo momento supo del estado de los preparativos. Eso creó controversia sobre el verdadero riesgo que había supuesto el complot. En cualquier caso, la conexión Rabbani quedaba al descubierto. Converso al chiismo. Qadir tenía contactos con círculos extremistas de Venezuela e Irán. Fue detenido cuando abordaba en Trinidad y Tobago un avión de Aeropostal, compañía aérea venezolana, que le iba a llevar a Caracas, donde tenía previsto recoger un visado para volar acto seguido a Teherán. Allí había programado asistir a una conferencia islámica, en la que pensaba verse con Rabbani. A pesar de estar formalmente buscado por Interpol en relación al atentado contra la AMIA de Buenos Aires, Rabbani seguía viajando sin ser detenido, posiblemente por hacerlo con documentación falsa. Además de haber sido visto en Venezuela, en el curso de capacitación de Morón, algunos medios daban por cierto que en ocasiones viajaba a Curitiba, ciudad de Brasil donde vivía su hermano, Mohammad Bakr Rabbani Razavi, fundador de la Asociación Iraní de Brasil. También se le asociaba con imanes discípulos suyos que estaban al cargo de mezquitas en Brasil y Argentina. Las excelentes relaciones entre Irán y Venezuela amparaban muchos movimientos.